¿Te has preguntado alguna vez qué siente un hombre al darse cuenta de que todo lo que sabe, su trabajo, su familia, su religión, no basta para llenar el vacío de su alma? ¿Qué se necesita para que un hombre común lo deje todo atrás en busca de una verdad que apenas puede nombrar, pero que su espíritu anhela desesperadamente? Esta es la historia de uno de esos hombres, un pescador cuya búsqueda silenciosa cambiaría el destino del mundo mucho antes de que nadie conociera su nombre. Ahí está. Si tu alma también busca algo más profundo, si sientes que tu fe esconde más de lo que parece, has encontrado tu lugar. En el canal Caminos Cristianos, estamos aquí para acompañarte en este viaje espiritual, revelando las historias que moldearon nuestra fe. Suscríbete ahora y deja que tu alma se conmueva con la verdad que resuena a través de los siglos. No te pierdas lo que Dios tiene para ti. En Betsaida, el sol amanecía implacable sobre el mar de Galilea, y para Andrés, cada día era una repetición del anterior. El olor a pescado y salmuera impregnaba sus manos callosas, fruto de toda una vida echando y recogiendo redes junto a su hermano Simón. Eran hombres de mar, prácticos, fuertes, pero bajo la superficie de esa agotadora rutina, Andrés arrastraba una inquietud que el mar no podía disipar. La opresión romana era un peso visible, un recordatorio constante de la humillación de Israel. Pero el vacío de Andrés era más profundo. Era un hambre espiritual que las tradiciones de sus padres y las oraciones en la sinagoga ya no podían saciar. La religión que practicaba parecía más un cascarón vacío que un manantial de agua viva. Honraba el Sabbat, escuchaba a los escribas, pero las palabras parecían áridas, alejadas de la ardiente promesa de los antiguos profetas. ¿Dónde estaba el Dios de Jacob? ¿Dónde estaba el poder que dividió el Mar Rojo? Su hermano Simón lidiaba con la frustración mediante su naturaleza pragmática y a veces explosiva, centrado en la siguiente pesca, la siguiente moneda para pagar los impuestos. Andrés, sin embargo, se volvió más introspectivo. Contempló las colinas de Galilea y se preguntó si el Mesías prometido realmente vendría o si estaban condenados a esta existencia de silenciosa espera y trabajo. El murmullo comenzó como una brisa del sur, recorriendo los pueblos pesqueros de Galilea con una intensidad inusual. Hablaba de un hombre en el desierto de Judea, un profeta vestido con piel de camello, cuya voz sonaba como un trueno olvidado. Este hombre, Juan, no ofreció palabras de consuelo político ni prometió el derrocamiento de Roma. Su mensaje fue más agudo, más íntimo. Arrepiéntanse. Habló de un hacha ya puesta a la raíz de los árboles y de un bautismo de fuego inminente. Para la mayoría sonó a locura o a amenaza, pero para Andrés esas palabras fueron como agua fría en su garganta reseca. No hablaban de Roma. Hablaban del pecado que albergaba en su corazón y de la santidad de un Dios que estaba a punto de actuar. La decisión maduró en su mente durante las noches de insomnio, escuchando el suave chapoteo de las olas contra la orilla. Dejar Betsaida no fue fácil. Significaba abandonar las redes que sustentaban a la familia, dejar atrás a su hermano Simón, su compañero de vida y trabajo, sumiéndose en la incertidumbre total. Simón no lo entendía. Vio la locura del acto, el riesgo financiero, la inestabilidad. Pero Andrés no se dejaba llevar por la lógica de la supervivencia. Lo arrastraba una necesidad espiritual que se había vuelto más fuerte que el instinto de supervivencia. Necesitaba ver a ese profeta, necesitaba estar donde Dios se movía claramente, incluso si eso significaba perderlo todo. El viaje al sur fue una purificación en sí mismo. Andrés dejó las verdes y fértiles colinas de Galilea para entrar en el árido y polvoriento paisaje de Judea,
Cada paso lo alejaba más de la vida que conocía y lo acercaba a un destino desconocido. El aire se volvía más seco, el sol más fuerte y las multitudes que se congregaban cerca de Betania, al otro lado del Jordán, eran diferentes a todo lo que había visto jamás. Eran despreciados recaudadores de impuestos, curiosos soldados romanos, arrogantes fariseos y sobre todo gente común como él. Almas hambrientas, desesperadas por un rayo de esperanza, todos atraídos por la austera figura que bautizaba en las aguas turbias del río. Cuando Andrés finalmente vio a Juan el Bautista, supo que su viaje no había sido en vano. El hombre irradiaba una autoridad que no provenía de las escuelas rabínicas ni del Sanedrín. Provenía del desierto, de una comunión pura con Dios. Su predicación era incesante, exponiendo la hipocresía religiosa y la urgente necesidad de purificación. El mensaje de Juan impactó profundamente a Andrés. El Mesías venía. Ya no era un sueño lejano ni una promesa antigua. Era una realidad inminente. Juan era la voz que preparaba el camino. Andrés no dudó. Entró en el agua, confesó la inquietud de su alma y fue bautizado por Juan, convirtiéndose en uno de sus discípulos más cercanos, esperando y velando por el cumplimiento de la profecía. Andrés pasó días, quizás semanas, absorbiendo las enseñanzas de Juan. La vida era dura, una disciplina de oración y expectación. Se encontraba cerca del Jordán, con el polvo adherido a su túnica bajo el sol del mediodía. Él y otro discípulo, probablemente Juan, el futuro evangelista, escuchaban atentamente al Bautista, quien parecía más atento, más vigilante que de costumbre. Sus ojos escudriñaban constantemente la multitud y la orilla opuesta, como si esperara a alguien en cualquier momento. La tensión espiritual era palpable. El aire parecía vibrar con la proximidad de un acontecimiento divino. Andrés sentía en lo más profundo de su ser que el momento por el que había dejado Betsaida estaba a punto de suceder. Entonces sucedió. Juan dejó de hablar de golpe. Su mirada se fijó en un hombre que caminaba solo, acercándose a ellos con una calma que contrastaba marcadamente con el bullicio del lugar. No había nada exteriormente destacable en el hombre. No llevaba ropajes proféticos ni insignias reales. Sin embargo, la reacción de Juan fue visceral. El profeta del desierto, el hombre que hacía temblar a los líderes religiosos, pareció encogerse con la mirada llena de una reverencia que Andrés nunca había visto. El silencio los invadió al acercarse el hombre. Este hombre era Jesús de Nazaret, a quien Juan había bautizado días antes, pero ahora algo había cambiado. Con la voz entrecortada por una convicción que conmovió profundamente a Andrés, Juan el Bautista levantó el brazo, señaló directamente a Jesús y declaró, no a la multitud, sino a sus discípulos más cercanos: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». La frase fue teológicamente explosiva. Andrés no era teólogo, pero era un judío devoto. Entendía el sacrificio, la sangre del Cordero Pascual que protegía del juicio. Llamar a un hombre Cordero de Dios era inimaginable, una afirmación que lo redefinió todo. En ese instante, el vacío que Andrés había sentido en Betsaida no solo se llenó, fue desbordado por una revelación repentina y abrumadora. El impacto de esas palabras fue inmediato e irrevocable. La autoridad de Juan era tan absoluta para Andrés que si señalaba, Andrés lo seguía. Sin pedir permiso, sin despedirse de Juan, impulsados por un impulso espiritual que superaba la razón, Andrés y el otro discípulo se separaron del pequeño grupo y comenzaron a seguir a Jesús. Caminaron a una distancia prudencial, con el corazón de Andrés latiendo con fuerza. ¿Qué debían decir? ¿Qué debían preguntar? Estaban siguiendo al Cordero de Dios. El hombre, Jesús, al notar su presencia, se detuvo y se giró.
Sus ojos se encontraron con los de Andrés, y fue una mirada que pareció penetrar su alma, viendo no solo al pescador, sino también el hambre espiritual que lo había llevado allí. La voz de Jesús no era como la de Juan el Bautista, que resonaba como un juicio en el desierto. Era tranquila, penetrante y cargada de serena autoridad. Miró a los dos hombres que lo seguían con una mezcla de nerviosismo y esperanza y preguntó: ¿qué buscan? La pregunta flotaba en el cálido aire de la tarde. No era una pregunta sobre dirección ni sobre Juan, era la pregunta fundamental de la existencia de Andrés. ¿Qué buscaba realmente? No era solo el perdón de los pecados lo que Juan ofrecía. No era una doctrina nueva, era a Dios mismo. La pregunta de Jesús desarmó a Andrés, obligándolo a confrontar en presencia de aquel que era la respuesta, el motivo de su solitario viaje lejos del mar de Galilea. El otro discípulo permaneció en silencio, quizá igual de atónito. Fue Andrés quien recuperó la voz, aunque le sonó temblorosa. Las palabras que surgieron no eran una respuesta teológica compleja, sino un profundo anhelo humano. Rabino, comenzó, usando el título de respeto que reconocía al instante la autoridad del hombre. ¿Dónde vives? No, era una pregunta sobre su hogar físico, en realidad. Era una pregunta sobre sus orígenes, sobre su lugar de descanso. Significaba: ¿dónde podemos estar contigo? ¿Cómo podemos aprender de ti? Queremos estar donde estás, porque algo dentro de nosotros nos dice que eres el lugar que hemos estado buscando toda nuestra vida. Jesús los miró, y una leve sonrisa pareció dibujarse en sus labios. No les ofreció un lugar ni un sermón. Se los ofreció Él mismo, mediante una simple invitación que, de hecho, era la mayor oferta jamás hecha. Vengan y vean. 2 palabras. No era una orden, sino una apertura, un llamado a dejar la especulación y adentrarse en la experiencia. Para Andrés, ese vengan y vean fue más poderoso que cualquier milagro. Era la respuesta directa a su pregunta: ¿dónde moras? Jesús les estaba diciendo que su morada no era un edificio, sino una experiencia compartida con Él. Movidos por una certeza inexplicable, Andrés y el otro discípulo lo siguieron sin más preguntas, dejando atrás el Jordán y el ministerio de Juan. Llegaron al sencillo lugar donde se alojaba Jesús. Las Escrituras registran la hora exacta, pues para aquellos hombres el tiempo se había dividido. Era alrededor de la hora 10:00, las 4 de la tarde. Lo que sucedió en las horas restantes del día, la conversación que sostuvieron, los misterios que se revelaron, sigue siendo un secreto sagrado entre ellos y el Maestro. Pero el resultado fue indeleble. Andrés entró en ese lugar como un buscador ávido, salió como un testigo convencido. Estar en la presencia de Jesús era como respirar un aire diferente. Cada palabra, cada gesto confirmaba el testimonio de Juan de una manera que ninguna lógica podría replicar. Cuando el sol se puso esa tarde, la búsqueda de Andrés había terminado. Ya no esperaba al Mesías, había pasado la tarde con él. Andrés no durmió esa noche. ¿Cómo podría? Cada fibra de su ser vibraba con una nueva energía, una certeza que le quemaba como fuego en el pecho. La conversación con Jesús había reordenado su realidad. El vacío que lo había atormentado durante años en Betsaida ahora parecía un recuerdo de otra vida. Ya no tenía dudas, tenía una convicción abrumadora. El Mesías no era un rey guerrero como esperaban, ni un fantasma político. Era real, presente, y Andrés lo había mirado a los ojos. Al caer la noche, un solo pensamiento dominaba su mente, una urgencia que superaba la necesidad de descanso. Necesitaba encontrar a su hermano Simón. Al amanecer, lo
Primero que Andrew hizo no fue comer ni descansar, sino correr. Volvió sobre sus pasos, con el corazón latiendo con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por la magnitud de la noticia que traía. Conocía a Simon mejor que nadie, conocía su temperamento fogoso, su profundo sentido de la lealtad, pero también su pragmatismo aguerrido. Simon no era dado a entusiasmos fáciles, era un hombre de hechos, redes y peces. ¿Cómo podría Andrew explicar lo sucedido? ¿Cómo podría traducir la experiencia de la 10ª hora en palabras que su hermano, con los pies en la tierra, pudiera aceptar? La duda momentánea fue consumida por la certeza. La verdad de lo que había visto bastaría. Lo encontró justo donde esperaba, en la orilla, cerca de los barcos, con el familiar olor a pescado y agua salada en el aire. Simón estaba exhausto, remendando redes con manos ágiles, pero con una expresión de frustración que Andrew conocía bien. Probablemente había sido otra mala noche de pesca. Andrew se acercó, respirando con dificultad. Simón levantó la vista, quizás esperando una queja o una súplica de ayuda, pero lo que vio en el rostro de su hermano lo detuvo. Los ojos de Andrew brillaron con una luz sobrenatural. Antes de que Simón pudiera preguntar, Andrew lo agarró del brazo con una voz baja pero vibrante, con una intensidad que hizo que Simón se detuviera. Lo encontramos al Mesías. La declaración quedó suspendida en el aire, absurda entre las redes rotas y el trabajo manual. ¿El Mesías? Simón debió burlarse. Su escepticismo se activó de inmediato. Conocía las esperanzas de Andrés, su viaje para ver al profeta del desierto, pero esto era ir demasiado lejos. Estaba dispuesto a descartar a Andrés como un soñador iluso, pero la certeza en la mirada de su hermano era inquebrantable. Andrés no intentó argumentar teológicamente, no describió la conversación, comprendió la naturaleza de su hermano. Usó las mismas palabras que habían cambiado su vida horas antes, la misma oferta que Jesús le había hecho. Ven y compruébalo tú mismo. La convicción de Andrés era tan pura, tan abrumadora, que rompió la resistencia de Simón. Intrigado e incapaz de negar la transformación de su hermano, Simón soltó las redes y siguió a Andrés. La caminata fue tensa. Simón siguió a Andrés, con el corazón agitado por una mezcla de escepticismo y una chispa de esperanza que apenas se atrevía a admitir. La mente práctica de Simón evaluó la situación. Andrés era su hermano, honesto hasta la médula, pero también conocido por su intensa búsqueda espiritual, que Simón a veces consideraba ingenuidad. ¿Qué pudo haber visto Andrés para convencerlo tan completamente en menos de un día? Simón preparó sus defensas mentales, listo para desenmascarar a cualquier charlatán o falso profeta que hubiera engañado a su hermano. Era el mayor, el más fuerte, y se sentía protector. No permitiría que la familia se dejara arrastrar a algún movimiento peligroso, que solo traería la ira de Roma o del Sanedrín. Llegaron al lugar donde se encontraba Jesús. No estaba en un trono ni rodeado de guardias. Simplemente estaba de pie, hablando tranquilamente con algunos. Andrés señaló, con el rostro aún iluminado por esa alegría sobrenatural. «Es él», susurró Andrés, con una reverencia que irritó ligeramente a Simón. Simón entrecerró los ojos, examinando al hombre de Nazaret. Parecía un carpintero, nada más. Fuerte, sí, pero común. No había nada en él que gritara «Mesías» o «Rey de Israel». El escepticismo de Simón se endureció. Se preparó para confrontar a este hombre, para hacerle las preguntas difíciles, para proteger a su hermano y poner fin a esta locura antes de que fuera demasiado lejos. Pero entonces, antes de que Simón pudiera abrir la boca, Jesús volvió la mirada hacia él, y en ese instante todo el universo de Simón se detuvo. La mirada de Jesús no era la de un desconocido. Lo miró no como si viera un rostro por primera vez,
sino como si conociera la historia tras ese rostro. Jesús no esperó a que Andrés se presentara. Se dirigió directamente a Simón, y su voz, serena y llena de una autoridad que no necesitaba preámbulos, rompió todas las barreras de escepticismo que Simón había construido a lo largo de su vida. «Tú eres Simón», dijo Jesús, «hijo de Jonás». El rostro de Simón palideció. Nadie allí lo conocía. Era un forastero de Betsaida. Este hombre no solo pronunció su nombre, sino también el de su padre. Fue un golpe de conocimiento sobrenatural tan preciso, tan íntimo, que desarmó por completo a Simón. Todo su orgullo, su pragmatismo y su ira se desmoronaron. Antes de que Simón pudiera siquiera procesar la conmoción o pronunciar palabra, Jesús continuó, con una mirada ya no meramente penetrante, sino formativa, como la de un artesano que contempla la materia prima que estaba a punto de moldear. «Te llamarás Cefas». La palabra aramea le sonó extraña a Simón. Andrés, cerca, contuvo la respiración, comprendiendo la gravedad del momento. Jesús entonces tradujo para que no hubiera duda del destino que se estaba sellando, que significa Pedro, la roca. En ese momento, Jesús no solo estaba identificando a Simón, lo estaba redefiniendo. Miró al pescador inestable, impetuoso e imperfecto y lo llamó roca. Andrés observó con asombro cómo su pragmático hermano se quedaba sin palabras al darse cuenta de que el Mesías no solo veía quiénes eran, sino quiénes serían. «Tienes toda la razón». Mi inmersión en los detalles de esos primeros encuentros cruciales ocupó más párrafos de los previstos. Me disculpo por eso. Ajustaré el ritmo inmediatamente. Nos quedan 11 premisas y 36 párrafos para cubrirlas. Mantendré la profundidad, pero me centraré más en condensar cada premisa para asegurarme de que todas se cubran con la debida importancia dentro del límite de 60 párrafos, como se solicitó. Sigamos adelante. Ese encuentro sobrenatural con Jesús dejó una huella imborrable en Andrés y Simón, pero la realidad de la vida aún no se había dejado de lado por completo. Regresaron a Betsaida, a sus barcas y redes, pero ya no eran los mismos. La rutina de la pesca, que antes había sido el centro de sus vidas, ahora parecía secundaria. Sus cuerpos estaban en el mar de Galilea, pero sus corazones y mentes estaban en un estado de espera vigilante. Habían encontrado al Mesías, pero aún no comprendían del todo lo que eso significaba. Esperaban una señal, una llamada, un siguiente paso, y mientras esperaban, trabajaban, con una nueva perspectiva, latiendo bajo la vieja rutina. El momento llegó en un día aparentemente normal. Una gran multitud, ávida de las palabras de Jesús, comenzó a seguirlo por la orilla, apretándolo contra el agua. Jesús, al ver las barcas de Simón y Andrés ancladas tras una noche de trabajo frustrante, vio una solución. Subió a la barca de Simón y le pidió que se alejara un poco de la orilla. La barca, que horas antes había sido símbolo del fracaso de su noche, se convirtió de repente en un púlpito flotante. Andrés, probablemente en la barca junto a Santiago y Juan, observaba a su hermano junto al maestro mientras Jesús enseñaba a la atenta multitud en la orilla, con su voz resonando en las tranquilas aguas. Cuando Jesús terminó de enseñar, la multitud seguía presente, pero se volvió hacia Simón con un propósito diferente. Miró al pescador exhausto, que probablemente solo pensaba en limpiar sus redes e irse a casa, y le dio una orden que desafiaba toda lógica profesional. «Rema mar, adentro», dijo, «y echad las redes para pescar». El silencio debió de ser denso. Andrés observó la lucha interna de Simón. Era mediodía, la peor hora para pescar, y habían trabajado toda la noche, la mejor, sin pescar nada. La orden era, desde la perspectiva de un pescador, absurda. Simón dudó. El cansancio y la profesionalidad pugnaban con la autoridad que había presenciado en aquel primer encuentro.
Su voz cargaba con el peso de la noche fallida, pero también con una semilla de fe. «Maestro», dijo, «hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada». Fue una confesión de su límite humano, de su fracaso. Pero entonces tomó la decisión que cambiaría su destino y el de su hermano para siempre. «Pero porque tú lo mandas, echaré las redes». Fue un acto de pura obediencia, no basado en evidencias ni experiencias, sino únicamente en la palabra de aquel a quien reconocía como maestro. Andrés, en la otra barca, los observó remar hacia el fondo, conteniendo la respiración. Se dio la orden y se obedeció. Las pesadas redes fueron bajadas a las aguas profundas bajo el sol abrasador. Un acto de fe contra toda razón. Casi de inmediato, la tensión de la red cambió. No era un tirón cualquiera, sino un peso repentino y abrumador, como si hubieran capturado el mismísimo fondo del mar. Simón y Andrés tiraron, con los músculos ardiendo, pero la red apenas se movió. Pronto se dieron cuenta de que lo que había allí era mucho mayor que su fuerza o la capacidad del bote. Las mallas de la red comenzaron a rasgarse bajo la increíble presión de una masa plateada de peces que se agitaba. Era una captura imposible, sobrenatural. Llamaron a gritos a sus compañeros en la otra barca. Santiago y Juan remaron a toda prisa y comenzaron a ayudar a sacar la pesca milagrosa. La cantidad de peces era tan abrumadora que llenó ambas barcas y el agua comenzó a entrar a raudales. Las barcas, su sustento, sus posesiones más valiosas, comenzaron a hundirse bajo el peso de la bendición. El pánico y el asombro se apoderaron de todos, pero la reacción de Simón fue diferente. Mientras Andrés y los demás luchaban con la abundancia imposible, Simón miró a Jesús, quien observaba con calma en medio del caos. No solo vio un milagro, vio un poder santo y creativo ante él, y esta visión al instante expuso su alma. El miedo se apoderó de Simón, pero no era miedo a hundirse, era un miedo santo. Este hombre no era solo un maestro o un profeta, era algo más, algo puro y terriblemente santo. Cayendo de rodillas ante Jesús, entre los peces que se agitaban en el fondo de la barca que se hundía, Simón confesó lo que sentía en su interior, con la voz ahogada por la revelación de su propia indignidad. «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Finalmente comprendió quién estaba en su barca y la santidad de Jesús iluminó la oscuridad que veía en su interior. Andrés observaba, temblando, comprendiendo la confesión de su hermano como si fuera la suya. Jesús miró a Simón, no con condenación, sino con determinación. Lo tranquilizó diciéndole, «No tengas miedo». Y entonces redefinió sus vidas para siempre, mirando a Simón y Andrés, los dos primeros que lo habían seguido desde el Jordán. «De ahora en adelante», declaró Jesús, con su voz penetrando el caos, «serán pescadores de hombres». El milagro no se trataba de los peces, era una lección final. Era la demostración de que aquel que podía controlar las profundidades del mar podía ciertamente capacitarlos para la imposible tarea de pescar almas humanas. En ese momento, las redes, las barcas y el negocio familiar perdieron todo valor. Arrastraron las barcas hasta la orilla y, sin mirar atrás, lo dejaron todo. Su vida de pescadores había terminado. Su vida de apóstoles había comenzado. Tras dejar sus redes en la orilla, Andrés entró en un mundo nuevo y vertiginoso. Capernaum se convirtió en su base de operaciones, y el hogar que compartía con Simón y su familia se convirtió en el centro de un movimiento que estaba a punto de sacudir a Israel. El primer sábado después de su último llamado fue un punto de inflexión. Fueron a la sinagoga, un lugar que Andrés había frecuentado toda su vida, pero ese día entró no como un simple adorador, sino como testigo del Maestro. El ambiente estaba cargado de formalidad religiosa y los rollos de la ley se leían como de costumbre.
Pero cuando Jesús se puso de pie para enseñar, la atmósfera cambió. No hablaba como los escribas, que citaban a autoridades pasadas. Hablaba con su propia autoridad, y esa autoridad pronto sería cuestionada. El desafío no provenía de un erudito ni de un fariseo, sino de las profundidades del reino espiritual. Un grito agudo, no del todo humano, resonó en la solemnidad de la sinagoga. Un hombre, conocido en la ciudad por su trastorno, se retorcía y gritaba, con la mirada fija en Jesús. Pero no era el hombre el que hablaba. Era el espíritu inmundo que habitaba en él, que reconocía el poder divino antes que cualquier líder religioso. «¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret?», exclamó la entidad. «¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El reconocimiento desde la oscuridad fue una confirmación aterradora. El mundo invisible que Andrés solo había presentido, ahora chocaba visiblemente con su maestro. Mientras el pánico se extendía por la sinagoga, Jesús permaneció inmóvil. No negoció ni debatió. Miró directamente al hombre atormentado y se dirigió a la fuente de ese tormento con absoluta y fría autoridad. «¡Calla!», ordenó. La orden fue tan cortante que el silencio pareció caer como un peso. Luego dijo: «Y sal de él». No era una petición, era un decreto. El hombre cayó al suelo en una violenta convulsión, gritando mientras el espíritu lo abandonaba, pero milagrosamente no le hizo daño. El hombre permaneció inmóvil, lúcido, con la vista clara por primera vez en años. Un profundo temor se apoderó de todos. Andrés fue testigo directo de que el poder de Jesús no solo dominaba la naturaleza, sino el mal mismo. La conmoción aún se reflejaba en sus rostros al salir de la sinagoga y dirigirse a casa de Simón y Andrés, buscando un resquicio de normalidad. Sin embargo, encontraron la casa en estado de alarma. La suegra de Simón, figura central en aquel hogar, estaba en cama, ardiendo de fiebre alta, una condición que podía ser fatal. Dejando atrás la confrontación pública, Jesús entró en la esfera doméstica del sufrimiento. Andrés observó cómo Jesús se acercaba a la mujer. Sin discursos, sin rituales, simplemente la tomó de la mano. En el instante en que su piel rozó la de ella, el poder fluyó. La fiebre no remitió, se desvaneció. La mujer, que momentos antes había estado al borde de la muerte, se levantó, completamente restaurada, y en un gesto de gratitud y sanación total, inmediatamente comenzó a atenderlos. Andrés comprendió. El poder que sometía a los demonios era el mismo poder suave que sanaba a su familia. El ministerio creció, al igual que las multitudes. La compasión de Jesús los había llevado a un lugar remoto, y ahora, al final de un largo día de enseñanza, se enfrentaban a un problema logístico monumental. Más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, morían de hambre. El lugar estaba desierto, no había comida. Jesús, queriendo poner a prueba la fe de sus discípulos, se dirigió a Felipe, también de Betsaida, y preguntó: «¿Dónde compraremos pan para todos estos?». Felipe, el hombre calculador, evaluó rápidamente la imposibilidad. Miró a la multitud y la bolsa vacía, respondiendo con desesperación: 200 denarios, el salario de un mes de obrero, no bastarían para que cada uno de ellos tuviera un pedacito. Para Felipe, el problema era insoluble. Mientras Felipe se centraba en lo que les faltaba, Andrés actuó. Su pragmatismo, a diferencia del pesimismo de Felipe, lo impulsó a buscar una solución, por pequeña que fuera. No se quedó quieto esperando una respuesta del cielo. Descendió y comenzó a buscar entre las miles de personas. Escudriñó a la multitud, haciendo preguntas, investigando, hasta que su mirada se posó en un niño. El niño llevaba consigo un pequeño refrigerio, el almuerzo de un pobre.
5 panes de cebada planos, duros y secos, y 2 pequeños pescados, probablemente salados y usados más como condimento que como alimento. Era un recurso, pero a ojos humanos, un recurso patético comparado con el hambre de miles. Andrés tomó la pequeña ofrenda y regresó con Jesús, quien observaba el intercambio entre los discípulos. Andrés dudó. Había encontrado la única provisión disponible, pero se sentía casi insensato al presentarla. Sostuvo los panes y los peces ante el maestro, y su voz reveló la profunda división en su alma. La esperanza chocaba con el crudo realismo. Aquí hay un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pececillos, informó. ¿Pero qué es esto entre tantos? En esa frase se resumía el pragmatismo de Andrés. Había hecho su parte para encontrar el recurso, pero no veía cómo ese recurso podría resolver el problema. Dejó su insuficiente solución en manos de Jesús. Jesús, sin embargo, no vio la insuficiencia, vio la semilla. Tomó los panes y los peces de las manos de Andrés, la ofrenda que el pragmatismo había encontrado y la duda había cuestionado. Tras ordenar a todos que se sentaran en la hierba, elevó la insignificante comida al cielo, dio gracias y comenzó a partirla. Y entonces, el milagro ocurrió ante los ojos de Andrés. El pan no se acabó, el pescado no se acabó. Él y los demás discípulos distribuyeron comida, y la multitud comió hasta saciarse. Lo que Andrés había declarado nada, se convirtió en más que suficiente, con 12 cestas llenas sobrantes. Andrés aprendió allí indeleblemente que su papel no era entender cómo sucedería el milagro, sino llevarle a Jesús lo poco que tenía, por insignificante que pareciera. El tiempo de Jesús en Jerusalén estaba llegando a su clímax. La ciudad bullía con la tensión de la Pascua, una mezcla volátil de fervor religioso y opresión romana. En medio de esta atmósfera cargada, mientras Jesús enseñaba públicamente, un grupo inusual buscó acercarse. No eran judíos de Galilea ni de Judea, eran griegos, gentiles temerosos de Dios que habían viajado para la fiesta, atraídos por la fe judía, pero aún considerados forasteros. Habiendo oído hablar de la fama del Maestro, deseaban profundamente ver a Jesús. Con cautela se acercaron al discípulo, de nombre griego, Felipe. Sin embargo, la petición puso a Felipe en un profundo dilema. Era consciente de que la misión de Jesús, hasta ese momento, se había centrado explícitamente en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Llevar a los gentiles directamente al Maestro parecía violar ese enfoque, y no sabía cómo proceder. Inseguro y quizás temiendo una reprimenda, Felipe no acudió directamente a Jesús. Buscó al único hombre que compartía su pasado en Betsaida y en quien confiaba para afrontar situaciones complejas, Andrés. Felipe le planteó el problema a su amigo, probablemente en voz baja, explicando quiénes eran estos hombres y qué pedían. Andrés escuchó atentamente, con expresión seria. Donde Felipe vio un problema de protocolo, Andrés, con su percepción espiritual agudizada desde su primer encuentro en el Jordán, percibió algo diferente. No solo vio griegos, vio al mundo llamando a la puerta. Comprendió que esta petición no era una distracción, sino una señal profética de que el mensaje estaba a punto de traspasar las barreras de Israel. Andrés no compartía la vacilación de Felipe. Intuitivamente comprendió que si el Mesías era en verdad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como había declarado Juan el Bautista, entonces ese era el momento en que el mundo comenzaba a reclamarlo. Con la misma determinación que lo impulsó a seguir a Jesús hasta el Jordán, tomó la iniciativa. No desestimó a los griegos. No le dijo a Felipe que esperara. Simplemente decidió que Jesús necesitaba saber, actuando como el puente que siempre parecía ser, primero llevando a Pedro a Jesús,
ahora llevando al mundo gentil, Andrés le dijo a Felipe que irían juntos. Los dos discípulos de Betsaida se acercaron a Jesús para presentarle la petición de los extranjeros. Cuando Andrés y Felipe informaron a Jesús que los griegos lo buscaban, la reacción del maestro no fue de aceptación ni rechazo a su petición, sino de reconocimiento divino. Miró más allá de los discípulos y comprendió el significado cósmico de ese momento. La llegada de los gentiles era la señal que había estado esperando. Con una solemnidad que hizo temblar a Andrés, Jesús declaró: «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado». Luego usó la metáfora del grano de trigo que debe caer en la tierra y morir para dar mucho fruto. Andrés comprendió. La llegada de los gentiles significaba su muerte inminente, pues mediante esta muerte atraería a todos, judíos y griegos por igual, hacia... Sí, la declaración de Jesús sobre la muerte inminente ya había dejado a los discípulos en un estado de confusión y tristeza, pero nada los preparó para lo que vino después. Al salir del templo, uno de los discípulos comentó con asombro la magnificencia del edificio, las enormes piedras, la gloria arquitectónica que era el orgullo de todo judío. La respuesta de Jesús fue abrupta y devastadora, cortando el aire como una espada fría. ¿Ven todo esto?, preguntó. De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La conmoción fue total. Para Andrés, el templo era el símbolo de la presencia de Dios en la tierra. La idea de su aniquilación total era impensable, un presagio del fin del mundo tal como lo conocían. Conmocionados y en silencio, cruzaron el valle de Cedrón y subieron al monte de los Olivos. El lugar ofrecía una vista panorámica de Jerusalén, y el templo, bañado por la luz del atardecer, parecía burlarse de la profecía de su destrucción. Jesús estaba sentado, con la mirada fija en la ciudad que lo rechazaba. La mayoría de los discípulos mantenían una distancia respetuosa, quizá temerosos de hacer más preguntas, pero 4 de ellos no pudieron contener la ansiedad que esta profecía les había generado. Eran los que formaban el círculo más íntimo, los 2 grupos de hermanos que habían bajado primero de las barcas, Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Se acercaron a Jesús en privado. El ruido de la ciudad parecía distante. Había una urgencia en sus corazones. Andrés, el buscador original, el que siempre quiso saber el dónde y el cómo, estaba entre quienes necesitaban respuestas, necesitaban comprender. La profecía sobre el templo se había fusionado en sus mentes con las antiguas profecías sobre el fin de los tiempos. Si el templo caía, ¿qué más quedaría? El orden mundial parecía a punto de derrumbarse y allí estaban, sentados con el único que parecía saber lo que se avecinaba. Probablemente fue Pedro quien habló por ellos, pero la pregunta reflejaba la ansiedad de los 4. «Dinos», preguntaron en voz baja y tensa, «¿cuándo sucederá esto?». Esa era la primera parte, la preocupación inmediata por la destrucción de Jerusalén. Pero la segunda pregunta reveló el verdadero alcance de su temor. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Pedían claridad sobre el Apocalipsis. En respuesta, Jesús no les dio una fecha, sino algo mucho más intenso: el discurso del Monte de los Olivos. Miró a Andrés y a los otros, 3, y comenzó a detallar los dolores de parto del futuro. Falsos cristos, guerras, hambrunas, persecuciones y finalmente su propia venida con poder y gloria. Las palabras proféticas de Jesús en el Monte de los Olivos aún resonaban en sus oídos mientras se reunían para la cena de Pascua. El ambiente en el aposento alto era pesado, una mezcla de solemnidad y una tristeza inexplicable que los envolvía a todos. Andrés observaba a Jesús, quien parecía llevar un peso incomprensible. Entonces, el maestro se levantó, se ciñó una toalla
y comenzó a lavarle los pies. Al arrodillarse Jesús ante él, Andrés sintió una profunda vergüenza. El Mesías, el Cordero de Dios, lavaba la suciedad de los pies de su pescador. Fue una lección de humildad que caló hondo en su alma. Momentos después, Jesús partió el pan y repartió la copa. Sus palabras redefinieron el antiguo ritual. Este es mi cuerpo. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Andrés comió y bebió, sintiendo la gravedad de ese nuevo testamento sellado no con promesas, sino con la vida misma de su maestro. La ceremonia fue brutalmente interrumpida. Jesús los miró, recorriendo cada rostro con la mirada, y su voz rebosaba de un dolor infinito. En verdad les digo que uno de ustedes me traicionará. La declaración cayó como una piedra en medio de la sala. Un traidor. Entre ellos, entre los 12 que lo habían dejado todo, se desató el caos. Cada discípulo, incluido Andrés, comenzó a preguntar: ¿soy yo, Señor? El horror de paz, esa posibilidad, la desconfianza que de repente envenenó el aire, fue casi tan doloroso como la traición misma. Andrés miró a sus compañeros, hombres con quienes había compartido pan, peligro y milagros, y comprendió que la oscuridad estaba mucho más cerca de lo que jamás había imaginado. Más tarde, en Getsemaní, la oscuridad se volvió casi física. El aire era frío y pesado. Jesús, en una agonía que Andrés nunca había presenciado, se retiró un rato con sus discípulos más cercanos, pidiéndoles algo que parecía sencillo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. La necesidad en la voz de Jesús era palpable. No pedía fuerza ni consejo, pedía compañía en su hora más oscura. Pero el día había sido largo, la cena emocionalmente agotadora, y su tristeza era tan profunda que se manifestaba como un cansancio abrumador. Andrés luchaba por mantener los ojos abiertos, pero el peso de su propia humanidad lo venció. Se durmió, fallándole a su maestro en el momento en que más necesitaba un amigo. El estruendo de las armaduras y el destello de las antorchas lo despertaron de su profundo sueño. Judas estaba allí, al frente de los guardias del templo. El caos estalló, el beso de la traición, el inútil intento de Pedro de defender a Jesús con una espada y la aterradora calma con la que Jesús se rindió. Todo sucedió demasiado rápido. En el momento en que los guardias capturaron a Jesús, el miedo que Andrés había mantenido a raya durante 3 años explotó, consumiendo toda su lealtad, toda su fe, todo su coraje. El terror de estar asociado con él, de enfrentar el mismo destino, era absoluto. Andrés no pensó, simplemente reaccionó. Dio media vuelta y echó a correr, tropezando en la oscuridad del olivar, abandonando al Cordero de Dios al matadero. La huida de Getsemaní fue un torbellino de pánico. Andrés corría sin rumbo. La oscuridad de la noche ocultaba su vergüenza, pero no el terror de su alma. No presenció el juicio simulado. No siguió el doloroso camino al Gólgota. No se paró al pie de la cruz, como lo hicieron el discípulo Juan y las valientes mujeres. Mientras el Cordero de Dios, aquel a quien él mismo había ayudado a identificar para su hermano, resucitaba para quitar el pecado del mundo, Andrés estaba escondido en algún callejón de Jerusalén, paralizado por el miedo y una culpa abrumadora. El sabbat que siguió a la crucifixión no fue de descanso. Fue una agonía silenciosa, un vacío donde toda esperanza había sido absorbida. Encerrado con los demás discípulos, vio su propio fracaso reflejado en los rostros aterrorizados de cada uno. El sueño había muerto. La mañana del domingo no trajo ningún alivio, solo la dura realidad de un futuro sin el maestro. Las puertas de la casa donde se escondían permanecían cerradas, no por reverencia al sabbat, sino por miedo mortal a los líderes religiosos.
En cualquier momento esperaban que los guardias del templo llamaran a la puerta para arrestar a los seguidores del falso Mesías. Fue en este clima de terror que la puerta fue golpeada. Eran las mujeres. María Magdalena, Juana y las demás entraron. Sus rostros eran una mezcla incomprensible de llanto, terror y una alegría que parecía histeria. Contaron una historia imposible. La piedra del sepulcro había sido removida, el cuerpo había desaparecido y los ángeles les habían dicho que estaba vivo. Andrés escuchó, pero su corazón, endurecido por el trauma y la culpa, no pudo aceptarlo. Para él y los demás apóstoles, su historia sonaba a locura, a los delirios de mujeres afligidas. Cayó la noche del domingo y la oscuridad solo agravó la desesperación. El relato de las mujeres, aunque desestimado, dejó una sensación de inquietud en el aire. Estaban reunidas de nuevo en la habitación superior con las puertas cerradas, comentando en susurros los increíbles sucesos del día. Entonces ocurrió lo imposible. No se oyeron pasos, ninguna puerta se abrió. En un instante, él estaba allí, en medio de la habitación, donde un segundo antes solo había aire. Jesús de Nazaret estaba de pie, mirándolas fijamente. La conmoción fue tan absoluta que Andrés se quedó sin aliento. El terror inmediato no fue de reconocimiento, sino de pavor. No vieron a su maestro. Vieron un espíritu, un fantasma, una aparición venida del inframundo para atormentarlas por su cobardía. Jesús vio el terror en sus rostros. Sabía que sus mentes, sumidas en el miedo, no podían comprender lo que veían sus ojos. No los reprendió por huir en Getsemaní, no los acusó de falta de fe. Su primera palabra a aquellos hombres destrozados y aterrorizados fue un regalo, una restauración de la promesa que les había hecho. La paz sea con ustedes, dijo. Su voz era la misma, y al ver que aún dudaban asombrados, les dio una prueba. Levantó las manos, y Andrés vio las crueles heridas de los clavos. Abrió su túnica y les mostró la herida en su costado donde había entrado la lanza. Eran las marcas de la muerte en un cuerpo vivo y glorioso. En ese instante, el miedo de Andrés desapareció, consumido por una oleada de alegría tan abrumadora que apenas podía respirar. El Mesías estaba vivo. Los días siguientes fueron una sucesión de apariciones que consolidaron la realidad de la resurrección, culminando con la ascensión de Jesús. Andrés y los demás apóstoles vieron a su Señor ascender al cielo, pero esta vez no hubo desesperación. Había una promesa. Debían esperar en Jerusalén el poder del Espíritu Santo, el Consolador que los fortalecería. Regresaron al aposento alto, el mismo lugar de la última cena, pero el miedo había dado paso a la anticipación. Durante 10 días, Andrés, su hermano Pedro, Juan, Santiago y los otros 120 creyentes se unieron en oración constante. No sabían qué esperar, pero Andrés, el buscador original, esperó con renovada intensidad, sabiendo que su viaje estaba a punto de entrar en una nueva y definitiva fase. Llegó el día de Pentecostés. La ciudad estaba llena de peregrinos judíos de todas las naciones conocidas, celebrando la fiesta de la cosecha. En el aposento alto, la oración continuaba, cuando de repente el aire se llenó. Un sonido vino del cielo, no como un viento suave, sino como un viento impetuoso y recio, un rugido ensordecedor que llenó toda la casa donde se encontraban. El poder era tan audible como abrumador, y entonces lo vieron. Se formaron partículas de luz, lenguas como de fuego, que se separaron y se posaron individualmente sobre cada uno de ellos. Andrés sintió el toque de este fuego divino. No fue un calor que quemara la piel, sino un poder que encendió el alma, erradicando el último vestigio del miedo de Getsemaní y llenándolo de una valentía sobrenatural. El efecto fue instantáneo e incontrolable.
Andrés abrió la boca, pero las palabras que salieron no eran arameo ni griego. Eran las lenguas de las naciones reunidas afuera, dialectos que nunca había aprendido, pero que ahora fluían de él con perfecta claridad, declarando las maravillas de Dios. Mismo les ocurrió a todos los demás. El rugido del viento y el sonido del grupo hablando en varios idiomas atrajeron a la multitud. La gente corrió a ver qué sucedía y el asombro los invadió. ¿Cómo los oímos?, preguntaban. ¿Cada uno en su propia lengua materna? Partos, medos, elamitas, galileos hablando nuestras lenguas. El milagro era innegable, aunque algunos, tratando de justificar lo imposible, se burlaron. «Están llenos de vino nuevo». Fue en ese momento que Pedro, el hombre que había negado a Jesús 3 veces, se puso de pie. Pero no estaba solo. El texto sagrado señala que estaba junto con los 11, y Andrés estaba entre ellos, firme junto a su hermano, un testigo unificado. La voz de Pedro, ahora ungida por el fuego que acababa de recibirlo, resonó por toda la plaza. Ya no temía a los sirvientes ni a los soldados. Predicó el primer sermón de la iglesia, acusando a la multitud de crucificar al Mesías y demostrando con las Escrituras que Jesús era el Señor resucitado. Las palabras impulsadas por el Espíritu fueron como una espada y 3.000 personas se sintieron profundamente heridas, arrepintiéndose y bautizándose. Andrés, quien había llevado a su hermano a Jesús, ahora estaba a su lado mientras pescaba las primeras almas de la iglesia. La iglesia naciente en Jerusalén era una comunidad vibrante y peligrosa, y Andrés se convirtió en uno de sus pilares fundamentales. Mientras su hermano Pedro emergía como predicador público y líder visible, el carácter de Andrés lo moldeó para un rol diferente, pero igualmente vital. Era el hombre tras bambalinas, el que conectaba naturalmente con las personas. Probablemente se dedicó al discipulado personal, a la enseñanza de los nuevos conversos y al fortalecimiento de la fe de quienes, como él, buscaban algo más profundo. Era la fuerza estabilizadora, el oído atento, el hombre que atraía a las personas no solo al movimiento, sino a una relación genuina con el Cristo que había conocido íntimamente. Esta nueva vida de valentía tuvo un precio. La predicación de Pedro y Juan, tras la sanación del cojo en la Puerta Hermosa, los condujo directamente al arresto por parte del Sanedrín. Andrés no estaba entre los arrestados en esa ocasión, pero esperaba ansiosamente, reunido con los demás creyentes. Cuando Pedro y Juan regresaron, no con miedo, sino con noticias de oposición, Andrés se unió a la oración colectiva. No oró por seguridad, oró por mayor valentía. Estaba en la habitación cuando, en respuesta a la oración, la tierra tembló y todos fueron nuevamente llenos del Espíritu Santo, comprendiendo que la persecución sería la norma, no la excepción. La tensión estalló con el martirio de Esteban. Andrés presenció la transición de la hostilidad a la violencia mortal. Una gran persecución estalló contra la iglesia de Jerusalén, obligando a la mayoría de los creyentes a dispersarse por Judea y Samaria. Fue un punto de inflexión crucial para los apóstoles. La lógica de la supervivencia les exigía huir. Sin embargo, Andrés, junto con los otros 11, tomó la valiente y desafiante decisión de permanecer en Jerusalén. Serían el ancla, el centro de mando espiritual de la iglesia dispersa, una presencia visible de desafío contra el Sanedrín y una fuente de consuelo para los que permanecieron, incluso si esto los convertía en blancos prioritarios. El peligro se volvió personal y devastador. El rey Herodes Agripa, buscando complacer a los líderes judíos, decidió atacar al círculo íntimo. Andrés sufrió la dolorosa pérdida de su amigo, el apóstol Santiago, hermano de Juan,
quien fue ejecutado por la espada, el primero de los 12 en sellar su testimonio con sangre. El golpe fue profundo. Poco después, Herodes arrestó al propio hermano de Andrés, Simón Pedro, con la intención de ejecutarlo después de la Pascua. Andrés debió haber liderado a la iglesia en una desesperada e incesante vigilia de oración. El testimonio de la milagrosa liberación de Pedro, liberado de sus cadenas por un ángel en medio de la noche, sirvió como confirmación divina de que, aunque algunos estaban llamados al martirio y otros a la liberación, su misión aún no estaba completa. El tiempo que pasaron en Jerusalén como ancla de la iglesia finalmente llegó a su fin. Con la iglesia establecida, los apóstoles comenzaron a mirar más allá, cumpliendo su comisión de ir a todas las naciones. Aunque el registro canónico se centra en Pedro y Pablo, la tradición de la iglesia primitiva, registrada por historiadores como Eusebio, preserva el destino de Andrés. Su campo misionero no serían las ciudades civilizadas del Imperio Romano Central, sino las regiones desconocidas y bárbaras del norte y el este. El pescador de Galilea, que antes dudaba en hablar a los gentiles, ahora llevaría el evangelio hasta los confines del mundo conocido. La tradición sostiene que el camino de Andrés lo condujo a Escitia, una vasta tierra indómita al norte del Mar Negro, que abarcaba las estepas de Minusintosín, lo que hoy son Ucrania y Rusia. Cambió el calor familiar de Judea por el frío intenso, y las multitudes de peregrinos judíos por tribus nómadas y guerreras cuyas lenguas y costumbres eran completamente ajenas. El hombre que una vez presentó a un niño 5 panes a Jesús, ahora presentaba el pan de vida a naciones enteras. Su método probablemente siguió siendo el mismo, no la predicación multitudinaria de Pedro, sino la conexión personal de Andrés, conociendo a las personas, viendo su potencial y ayudándolas una a una a ver por sí mismas. Tras su arduo ministerio en las tierras del norte, la tradición lo sitúa descendiendo a Grecia, concretamente a la región de Acaya. Se dice que fundó la sede de Bizancio, que siglos después se convertiría en Constantinopla, el centro del cristianismo oriental, pero su ministerio culminaría en la ciudad de Patras. Allí, al igual que su maestro, su éxito en la conversión de la gente al evangelio provocó la ira de las autoridades locales. No se enfrentó al Sanedrín, sino al despiadado poder de Roma. La conversión de Maximila, esposa del procónsul romano Egeos, fue el detonante. Para el gobernador, esto no solo constituía una ofensa religiosa, sino una subversión de su autoridad doméstica y estatal. Egeo, enfurecido, confrontó a Andrés, exigiéndole que sacrificara a los dioses romanos y abandonara su predicación. Andrés, ya anciano, endurecido por décadas de peligrosas misiones, se negó rotundamente. Ya no era el joven aterrorizado que huyó de Getsemaní. Era un testigo lleno del espíritu, listo para encontrarse con su Señor. Egeo, decidido a convertirlo en un ejemplo y romper su influencia, lo condenó a la forma más agonizante y humillante de muerte, la crucifixión. Sin embargo, se dice que el apóstol hizo una última petición, no de misericordia, sino de honor. Se consideraba indigno de morir exactamente igual que su Señor. El procónsul Egeo, en su crueldad, accedió a la petición, pero de una forma que buscaba maximizar el sufrimiento. Andrés no fue clavado, sino atado a una cruz en forma de X, la crux de Cusata, que llevaría su nombre para siempre. El método era diabólico. Al no usar clavos, se evitaban el shock y la pérdida de sangre, asegurando que la víctima permaneciera consciente y en agonía durante días, muriendo lentamente por deshidratación, agotamiento y asfixia a medida que los músculos del diafragma fallaban. Para Egeo fue el espectáculo perfecto del castigo. Para Andrés fue su último púlpito. Fue
elevado, con los brazos y las piernas extendidos, expuesto a la multitud de Patras. Sin embargo, la reacción de Andrés conmocionó tanto al verdugo como a la multitud. Al ver la cruz en forma de X preparada para él, la tradición cuenta que no le temió, sino que la recibió con alegría extática. «Oh cruz, tan grandemente honrada por el cuerpo de Cristo que reposó sobre ella», exclamó. Para él, cualquier cruz había sido santificada por la sangre de su Señor. No la veía como un instrumento de tortura romana, sino como la puerta a la gloria. Mientras los soldados lo ataban firmemente al madero, no gritó de dolor ni de miedo. Comenzó a predicar con voz clara y fuerte, hablando a la multitud reunida sobre el Cordero de Dios que había muerto por ellos. Durante 2 días completos, Andrés languideció en esa cruz, pero no cesó ni un instante de dar testimonio. La agonía era insoportable. El sol lo quemaba durante el día, el frío lo azotaba por la noche y la sed era una tortura constante. Sin embargo, usó cada gramo de fuerza que le quedaba para hablar del amor de Jesús. La multitud, que inicialmente había acudido a burlarse, guardó silencio. Observaron con asombro la resiliencia y la paz sobrenaturales de un hombre que murió perdonando a sus verdugos. El poder de sus palabras, incluso en la muerte, fue mayor que el de Egeo. La multitud comenzó a agitarse, convencida de la inocencia de Andrés y de la verdad de su mensaje. Al tercer día, el pueblo de Patras no pudo más. Un clamor surgió de la multitud, exigiendo que Egeos liberara al santo. La presión se volvió tan intensa que el procónsul, temiendo un levantamiento popular, cedió y ordenó a sus soldados que desataran a Andrés. Pero cuando los soldados se acercaron para liberarlo, Andrés, en su último acto de devoción, oró fervientemente. No pidió liberación. Le rogó a su Señor que no le permitiera ser salvado. Había cumplido su condena. Había mantenido la fe. No quería regresar al mundo después de haber vislumbrado el cielo. Rogó que se le permitiera sellar allí su testimonio y encontrarse con aquel a quien primero había seguido. La tradición cuenta que mientras los soldados se retiraban, confundidos por su oración, una luz brillante envolvió la cruz, cegando momentáneamente a los presentes. Cuando la luz se desvaneció, el apóstol estaba muerto. Su cuerpo colgaba inerte de las cuerdas, con el rostro no en agonía, sino en perfecta paz. Él, que había comenzado su viaje con un vacío espiritual en las orillas de Galilea, preguntando al maestro, ¿dónde moras?, finalmente había encontrado su hogar eterno. Andrés, el primero en seguirlo, el primero en declarar, hemos encontrado al Mesías, el primero en llevar a otro a Cristo, selló su testimonio no con la amargura de quien ha sido abandonado, sino con la alegría de quien se niega a abandonar a su Señor. Su vida, una búsqueda constante y pragmática de la verdad, terminó no como una tragedia, sino como la captura final y gloriosa del pescador de hombres, quien con su último aliento demostró que seguir al Cordero de Dios valía más que la vida misma.